En medio del ruido del mundo, hay un espacio donde el alma encuentra descanso. Un momento para hablar con lo alto, para escuchar lo que transforma. Un programa para quienes buscan, para quienes creen, dudan o esperan. Reflexiones, palabra viva, testimonios y ese encuentro íntimo con Dios. Déjanos un espacio en tu camino que comienza entre Dios y yo. Jesús entra en un pollino de borrica porque es pacífico. Él no entró en un caballo como símbolo de poder, símbolo de violencia, de guerra. Él dijo: bienaventurados los que siembran la paz. Él no quiere la violencia y no quiere la guerra. Antes de matar, prefiere morir. O sea, el lavatorio de los pies, lo mismo que la última cena, son expresión de una entrega total de Jesucristo, que luego se culmina en la cruz. De tal modo que la Eucaristía, que también instituye ahí el Señor, junto al amor fraterno y junto al sacerdocio, que también lo hace, lo instituye al decir: haced esto en memoria mía. Esas tres grandes instituciones, caridad, sacerdocio y Eucaristía, van muy unidas. Para encontrar a Cristo resucitado, le encontraremos por la vía del amor a Dios y el amor a los demás. Solo por esa vía. Por el de la indiferencia no le encontraremos. Por la vía del yo, de centrarme en mí mismo, mis ocupaciones, mis cosas, sencillamente en mí, no encontraremos a Dios. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos. Buenas noches. Estamos ya prácticamente terminando la Cuaresma. Tenemos ya el Viernes de Dolores ya aquí cerquita, ya llegan esos nervios porque hay tantos preparativos para llegar a este momento. Y nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayáis acompañado todo este tiempo, un tiempo de desierto, como decíamos al principio de la Cuaresma, que nos ha llevado por la oración, el ayuno, la caridad y la conversión. Y hoy pues vamos a adentrarnos ya en el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y para ello pues lo vamos a hacer con una persona muy querida por los cordobeses, que lo tenemos todavía muy calentito, que todavía no lo conocemos muy bien, y este podcast pues a mí me gustaría que sirviera también para conocerlo, tenerlo cerca de nosotros y empezarlo a querer fuerte. Entonces tenemos con nosotros, y estamos muy agradecidos de que nos haya dicho que sí, esta noche, al Monseñor Don Jesús Fernández González, nuestro obispo querido de Córdoba. Bienvenido, Don Jesús, aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, a ver, un obispo, un muchacho joven, leonés. ¿Qué pasó en una persona para de pronto hacerse sacerdote? ¿Qué se cruzó en su vida entre Dios y usted para llegar aquí, ¿no? Y traernos hasta Córdoba? Pues bueno, se cruzó, ha pasado mucho tiempo desde entonces, desde mi niñez, porque yo desde muy pronto, antes de los 10 años ya incluso, pues ya fui sintiendo una afinidad, una inquietud, un gusto por hacer las cosas que hacía el sacerdote de mi pueblo, que fue la figura, digamos, la referencia más inmediata. Y bueno, pues esa llamada comenzó ahí, se fue madurando en el seminario menor, luego en el seminario mayor, hasta que bueno, fui ordenado sacerdote y también fui muchos años sacerdote en la diócesis de León, desde el diciembre de 2013 obispo auxiliar de Santiago de Compostela hasta julio del 2020, que pasé a ser obispo de Astorga, y desde mayo del año pasado obispo de Córdoba. Ha pasado mucho. ¿Qué había al principio? Y a lo largo de todo el tiempo, pues ha habido una llamada de Dios, que a través de mediaciones, como decía al principio, fue la figura del sacerdote de mi pueblo, fueron posteriormente otros sacerdotes y muchas personas que han sido como los altavoces a través de los cuales Dios me llamaba
a la misión y después al ejercicio de la misión. Primero a ser sacerdote y después a ejercer como sacerdote, es decir, como pastor, predicando el Evangelio, celebrando los sacramentos, acompañando en la caridad a los fieles, es decir, haciendo lo que hace un sacerdote y en su caso también, posteriormente, lo que hace el obispo. Pero a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención porque cuando usted fue obispo de Astorga, pues cogió el lema de evangelizar et pauperibus, evangelización de los pobres. Y entonces digo, wow, en su llamada tiene una sensibilidad especial hacia los pobres, ¿no, don Jesús? Sí, sí, el lema y el escudo se elige cuando somos ordenados obispos. O sea que ya desde el principio tenemos, no fue por lo tanto al venir a Astorga, digo venir porque Santiago está más lejos, ¿no? Vale. No fue al llegar a Astorga, sino que fue cuando me fui a Santiago de Compostela. Allí entré el 8 de febrero del 2014, el nombramiento fue en diciembre del 13, entonces ahí se diseña pues un escudo con simbolismos especiales y se fija una frase que hace de lema que efectivamente refleja, creo que la sensibilidad, parte de la sensibilidad, porque evidentemente no la puede centrar uno solo en un elemento, pero sí que a mí siempre me gustó mucho y me dijo mucho, pues es esa declaración de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde dice su misión. Y entre su misión, una parte fundamental, la parte de anunciar la buena noticia, es confirmar esa buena noticia con el evangelizar a los pobres, el ayudar, el acompañar a los necesitados. Y ese es mi lema, sí. ¿Y quiénes son los pobres de hoy en día? Pues hay muchas pobrezas. Los distintos papas, yo recuerdo ya San Juan Pablo II hablaba de unas pobrezas, pero el rostro ha ido cambiando, aunque hay algunos que siempre están ahí, por desgracia, que son los que carecen de medios materiales o de vivienda, es decir, carecen de productos de primera necesidad, vivienda, alimento, salud, y luego se han añadido otras necesidades y otras pobrezas que a veces vienen por propia culpa humana, que son adicciones, es la droga, es el alcohol, es la pornografía. Y hay otras también que vienen por la desvinculación, como es la soledad, como es la exclusión social, que es, por cierto, pues muy grave, me parece, ¿no? Esas son pobrezas de más actualidad. Por lo tanto, la pobreza y a todas estas hay que añadir lo que el Papa Francisco decía que era la mayor, que es la ausencia de Dios. Es el pecado, es el alejamiento de Dios o el desconocimiento de Dios. Entonces, muchas pobrezas, la verdad, que hay. Bueno, pues ya conocemos un poquito su espíritu, cómo se mueve por dentro. Y ahora ya, si le parece, vamos a entrarnos ya en el misterio de lo que vamos a vivir en muy poquitos días, empezando por el Domingo de Ramos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues me llama mucho la atención la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Podríamos decir que entró triunfando, pero eligió el camino de un perdedor. En la vida pasa eso, en la vida de un cristiano. Lo que es triunfar para el mundo es perder para un cristiano y lo que es triunfar para un cristiano es perder para el mundo. Bien, no necesariamente, pero efectivamente muchas veces se produce eso, que el aplauso fácil en el fondo es un fracaso. Si el aplauso lo buscas, además por caminos poco digamos, éticos, ¿no? Tú puedes buscar el aplauso a base de engañar, de aparentar ser lo que no eres, incluso pagar para que te aplaudan. Bueno, si no es... Luego, el aplauso pues es relativo también. Hay personas que tienen sensibilidad y evidentemente te aplauden lo que haces también como sacerdote o como obispo. Personas que tienen sensibilidad. Para otros eso no significa nada. Pero bueno, el aplauso no debe ser, yo creo, el objetivo del cristiano. El cristiano no busca aplausos. Jesús tampoco lo buscaba. Le aplaudieron porque reconocían que habían hecho mucho bien. Por lo tanto, yo no creo que fuera un aplauso impostado, o sea, falso, cuando le reciben así, porque habían visto lo que había hecho. Lo que ocurre es que
junto a esa gratitud, esas personas mostraron una falta de coherencia, una falta de firmeza y un dejarse manipular por otros que pensaban distinto y que querían acabar con el Señor. Así que yo creo que Jesús, sin buscar aplauso, se sintió contento de estar con la gente. La gente le aplaudía y él sabía que le aplaudía. De verdad, no se enorgullecía. De hecho, entró en un pollino de borrica, no entró en un caballo, que es símbolo de poder, es símbolo de incluso de guerra. Él no entró en un caballo como símbolo de poder, símbolo de violencia, de guerra. Entró en un pollino de borrica. Pero se sentía a gusto con la gente. Lo que pasa es que ya tendría que estar moviéndose en su cabeza la idea de lo que podía venir. Porque él conocía el corazón humano y sabía que había muchos que le esperaban para... Ya se lo había intuido y lo había visto. Entonces él ya sabía lo que venía. O sea, yo creo que disfrutó con la gente sencilla que le aplaudió, pero tenía ya la mente lo que le iba a venir después. Pues vamos a continuar, nos vamos a ir a ese Jueves Santo, si os le parece. Y es que la última cena tiene tanto que aprender, porque antes de cenar Jesús los descoloca, ¿no? Los descoloca a todos sus discípulos, ¿no? Porque lo primero que hace es lavarle los pies, ¿no? Y tanto es así que Pedro no se quiere dejar lavar los pies, ¿no? No entiende cómo tú me vas a lavar los pies a mí. Pero ahí hay una simbología que creo que no es solo simbología, ¿no? Hay un aprendizaje que Jesús no ha querido que se quede en nuestra vida cristiana, esa actitud de servicio. Bueno, ¿podría hablar realmente qué es lavar los pies? Sí, es amar humillándose. La humillación extrema es en la cruz, pero el lavar los pies es una humillación, porque era una función propia de esclavos. Por eso, porque era una función propia de esclavos y Pedro y los discípulos se imaginaban un Mesías poderoso, no quería que le lavara los pies, porque dejarse lavar los pies es aceptar que él tenía que hacer lo mismo. Y él no quería hacer lo mismo. Él quería ser otro tipo de líder. Entonces, por eso Pedro no quería, pero cuando el Señor le dijo que si no se lavaba los pies, pues no tenía nada que ver con él, recapacitó y humildemente se dejó lavar los pies. Es una simbología impresionante, claro. Es que tenemos que imaginar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a Dios, lavando los pies a sus discípulos, que no eran precisamente unos santos en ese momento. Ya sabemos lo que ocurrió. Así que es un Dios que es capaz de arrodillarse ante unos pecadores y unos discípulos torpes que tienen una idea equivocada de su mesianismo, que buscan otros intereses, que son ambiciosos, que quieren poder. Y él, a pesar de eso, se arrodilla. Y creo que en el fondo, para todos nosotros que somos también pecadores, es un aliento de esperanza. Y es un signo de gratitud a Dios y también de confianza en que después de pecar, pecando como pecamos, siempre tenemos la misericordia de Dios a nuestro alcance. Solo necesitamos rebajarnos también en nuestra soberbia, admitir nuestro pecado y pedirle perdón. Y además es curioso porque ese acto de esa humillación que ha dicho de agacharte, bajarte, ponerte al servicio del que tienes al lado, es lo que te prepara para la Eucaristía, ¿no? Primero está el acto de humillación, de servicio, y luego ya podemos pasar como, no sé si usted lo ve así, ¿no? Como pequeños escalones que nos van llevando. No nos podemos llegar a la Eucaristía sin habernos lavado los pies, ¿no? Sí, efectivamente. San Juan pone el lavatorio de los pies, donde los demás evangelistas ponen la institución de la Eucaristía. Quiere decir que lo presenta la Eucaristía es como un gesto de entrega. O sea, el lavatorio de los pies, lo mismo que la última cena, son expresión de una entrega total de Jesucristo, que luego se culmina en la cruz.
De tal modo que la Eucaristía, que también instituye ahí el Señor, junto al amor fraterno y junto al sacerdocio, que también lo hace, lo instituye al decir, haced esto en memoria mía, esas tres grandes instituciones, caridad, sacerdocio, Eucaristía, van muy unidas. Y la Eucaristía pues necesita efectivamente esa preparación, necesita ser vivida en ese contexto de entrega, de caridad, de servicio y también contando con la presencia y el ministerio del sacerdote. A mí me gustaría aprovechar que lo tenemos aquí porque la Eucaristía siempre nos surgen muchas preguntas, tanto en los jóvenes, en los mayores, que ya lo tiene asumido en su vida, la profundidad de la Eucaristía, la necesidad de la Eucaristía. Y me gustaría que, a ver si nos pudiera usted aclarar que podemos hacer muchas prácticas religiosas, pero que la Eucaristía es necesaria, que no se puede sustituir. A ver si estamos hablando del Día del Amor Fraterno, el Día del Amor Fraterno es decir, amar al prójimo, pero la Eucaristía está ahí porque si no, no eres capaz de amar, ¿no? Entonces me gustaría que a todos estos jóvenes o gente que se está iniciando o que no encuentra valor a decir yo tengo mi espiritualidad, la llevo yo por dentro, no necesito acudir a una misa, a una Eucaristía, a ver cómo podríamos explicar el valor de la necesidad, mejor dicho, de la Eucaristía en la vida de un cristiano. Pues la Eucaristía es la expresión máxima de la vida cristiana, el culmen de la liturgia. Y todo eso lo es porque encierran en sí unos valores sin los cuales, y una presencia del Señor sin la cual nosotros no podemos vivir una vida cristiana auténtica. Uno puede creerse que solo con su relación directa con Dios, rezando, que algo es, y está bien, su oración personal, por supuesto, es suficiente. Pero el amor brota de la Eucaristía, el amor de Dios brota y se expresa en la Eucaristía, porque es la entrega total por nosotros. Ahí se actualiza el sacrificio de Cristo y la entrega por nosotros. Y entonces, si eso no lo vivimos de forma estable los domingos sobre todo, y las fiestas, pero incluso con más frecuencia, ¿de dónde vamos a beber el amor? Si el amor es la Eucaristía, es el amor, es Dios que se entrega, Dios es amor. Entonces, lo demás, bien, tienes una relación que te puede ayudar, pero al final te va a faltar, digamos, el sustento básico de ese amor, la fuente principal de la que emana el amor. Por lo tanto, necesitamos vivirla. Y además también es como una respuesta a nuestro Dios, al amor de Dios. La Eucaristía es también acción de gracias, es súplica, es oración, es asamblea que se reúne. Por lo tanto, podríamos decir que frente a la desvinculación, que hoy por desgracia está de moda, muchas personas viven desvinculadas, excluidas, ahí tienen una asamblea, un grupo, una comunidad donde pueden sentirse arropadas ante una espiritualidad que puede ser muy egocéntrica, que busques solo tú, digamos, tu placer, tu nido de felicidad. Ahí tienes a alguien que está amándote y que se está entregando por ti, de tal modo que te saca de ti mismo para decir, yo tengo que hacer lo mismo. Por lo tanto, son muchos valores que sin participar en la Eucaristía, pues no podemos Me ha gustado disfrutar. eso de lo de espiritualidad egocéntrica. Pues sí, Me ha gustado. porque claro, hay unas espiritualidades que lo que buscan realmente es la paz interior. Son espiritualidades que están muy de moda, por cierto. Hay personas que lo que buscan es sentarse en flor de loto y pacificarse. Y le llaman espiritualidad porque entran en el espíritu, pero entran en su espíritu. Donde Dios está por ahí también un poco, pero bueno, al final su espíritu es más, se crece más. Entonces necesitamos que sea el Espíritu de Dios, necesitamos beber de la fuente de la Eucaristía para que esa espiritualidad no se convierta en un yo-yo, que se adula a sí mismo, que se acaricia a sí mismo, sino que también abre los ojos para descubrir a Dios, adorarle, escucharle, comerle, valga la expresión, comulgarle, y eso es fuente de vida cristiana. Wow, qué bien. Bueno, pues vamos a continuar porque el Jueves Santo llega el momento de la madrugada,
cuando le dice a sus discípulos venirse conmigo a orar, ¿no? Al huerto, ¿no? La oración en el huerto. Y ellos se quedan dormidos. Y yo creo que ahí nos vemos mucho identificados, ¿no? Cuando le dice, ¿no habéis podido orar un ratito conmigo? ¿Qué nos pasa a los cristianos? ¿Por qué nos quedamos dormidos ante la oración? ¿Por qué nos cuesta orar, Monseñor? Porque nos falta silencio, yo creo que es en gran parte. Nos falta silencio exterior porque hay mucho ruido, y luego hay mucho acostumbramiento al ruido, porque hay personas que no pueden prescindir de tener música, de ver la tele, no soportan el silencio. Entonces, para orar hace falta silencio, porque la voz de Dios, en medio del ruido, como la voz de cualquiera, es muy difícil. O sea, también la voz de otra persona, si estamos en un lugar que hay una megafonía tremenda, pues tampoco la oímos. Bueno, pues lo mismo, si hay un ruido exterior y hay un ruido interior, también es otro obstáculo. El ruido interior, que es que haya dentro de ti una paz y un silencio. Y para eso sí que es verdad que pueden ayudar algunas prácticas, ¿no?, de silenciamiento interior. Pero no podemos quedarnos ahí. Esas prácticas es para silenciar el yo, el ruido interior, es para que hable Él, para que hable la palabra de Dios. Entonces, creo que ese es un primer obstáculo, la falta de silencio exterior e interior, el activismo, el que no puedes parar. Entonces, para orar hace falta silencio exterior e interior y dejar que Dios te hable y ponerte a su disposición, porque claro, si Él te habla, pero tú ya estás haciéndole decir lo que Él no dice, estás cambiándole el discurso, pues entonces hablas tú, es un monólogo. Hombre, también a Él le gusta escucharnos, incluso le gusta que le pidamos cosas. No hay que tener miedo a pedirle cosas, porque Él quiere compartir también nuestras inquietudes y que le presentemos nuestras preocupaciones. Eso también es oración. Pero oración es diálogo, es escucha también del Señor. Escucha, conversación con Él. Y bueno, esto a veces hay que elegir bien el momento. Claro, si lo hacemos en un momento en que estamos muy cansados o estamos despertando, pues a lo mejor nos dormimos. Pero a mí me decía un director espiritual, hablando de la oración de la noche, que es muy conveniente al ir a la cama, decía, si te duermes no importa, pero te has dormido hablando con Él y Él también te arropa, te mueve la sábana para que no pases frío y te arropa y se va. No, es una imagen tierna, pero comprensible. Lo importante es intentar dejarle tiempo, darle tiempo a Él, escucharle, hacer silencio previamente, interior y exterior. Sí, me ha gustado el tema de escuchar, ¿no? Que nosotros no lleguemos ahí con nuestro discurso y claro, si no te silencias no puedes escuchar, ¿no? Que es un diálogo que va en dos direcciones, ¿no? Que pues ese camino es el camino de la oración, pues un camino que para todos no está siendo una aventura, pero muy necesaria, ¿no? Gracias por haberlo explicado de esta manera tan sencillita. Bueno, pues el personaje de Judas, que es tan controvertido también, me llama la atención cuando le dice lo que tengas que hacer, hazlo pronto, ¿no? Y yo me paro a pensar, digo, ¿cuántas veces a lo mejor he podido tener... Judas era uno más, igual que ellos, ¿no? Pero no puedo ver en Jesús al Hijo de Dios, ¿no? No sé. La historia es preguntarle exactamente. Puede ser que nosotros que lo tengamos en nuestra vida, tenemos personas a nuestro lado, todo lo que tenemos nos está hablando de Dios, pero no lo vemos. No vemos qué nos está pasando incluso lo negamos y lo llegamos incluso a entregar. No sé, ¿qué pasa con Judas cuando no es capaz de ver en Jesús a Dios? Sí, la figura de Judas es verdaderamente tremenda, ¿no? Y nos inquieta, porque él ha estado como los demás apóstoles cerca de Jesús. Él ha estado, ha convivido con Él, le ha escuchado, ha visto cómo actuaba, ha contemplado sus milagros. Y sin embargo, a diferencia de los demás también son frágiles, débiles, pero nunca llegan a traicionarle del todo. Sin embargo, Él le llega a traicionar. Yo creo que Judas cae dentro de lo que el Señor ya había anunciado que no tiene perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, Judas llega a entender que a Jesús no le mueve el Espíritu de Dios.
y no es capaz de encontrar, claro, a Dios. Si no, no lo hubiera hecho, si supiera que es Dios. Entonces, ese es el problema. Y sobre todo no llegó a conocerle, porque si se hubiera abierto a la misericordia, porque los demás también le traicionaron, pero los demás aceptaron y lloraron. Pedro lloró, se arrepintió, pero Judas no lloró, porque no se arrepintió. No creyó en la misericordia de Dios, no creyó que Jesús pudiera perdonarle. Claro, porque solo Dios perdona. Yo creo que no llegó a pensar que era Dios y no creyó en su misericordia. Por eso se desesperó y por eso se acabó, ¿no?, con su vida. Mientras que los demás, frágiles también, supieron ver, percibir, Pedro en la mirada, recuperó la memoria de todo lo que había hecho el Señor cuando le miró. Recuperó la memoria y pudo arrepentirse y salvarse. Y claro, eso es lo que hace que una persona, por ejemplo, podamos decir que cuando llega a una desesperación que pueda llegar hasta ya no entender nada de por qué está en este mundo y quererse ir, pues por eso a lo mejor, ¿no?, también porque no hay algo ahí que no ha terminado de entender en su propia vida, ¿no? Claro, sí, la propia aceptación de uno mismo, de los límites de la enfermedad, de los accidentes, claro. El mal realmente es un baluarte, es un obstáculo fuerte para la creencia, todos lo sabemos. Hay gente que incluso es creyente o dice serlo, se supone que no muy profundo, y ante la desgracia no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque interpreta que Dios tiene que estar solucionándole los problemas, ¿no? Pero claro, lo que no podemos es pedirle a Dios que cree un mundo que tiene unas leyes, que funciona según unas leyes, y luego estamos esperando que constantemente las contradiga. Es verdad que el mal es un misterio, yo no lo voy a encontrar explicación. Bueno, explicación no tiene, respuesta sí. Respuesta sí, porque de hecho la hemos dado ante lo que hemos vivido, ¿no?, en tiempos pasados, recientes, con el accidente de Adamuz. Claro que el mal no tiene explicación, pero sí tiene respuesta, y la respuesta es la ayuda, el apoyo a aquel que necesita nuestra ayuda, el acompañamiento, el consuelo, en fin, esa es la respuesta ante el mal, que tratemos de ayudarnos y que recemos por esas personas. Pero efectivamente lo que es cierto es que hay muchas personas con fe débil, con una imagen de Dios que tiene que resolverles los problemas, y ante las dificultades y ante el mal del mundo, que no deja de ser un misterio, pues no creen, no se sienten salvados, ¿no? Les falta una perspectiva más grande, les falta una perspectiva también de esperanza en el más allá, y entonces al centrarlo todo en el aquí, tienen que estar todo bien, pues cuando eso no funciona, ya no creen en Dios. Pero tienen que mirar, tenemos que mirar a Cristo en la cruz, y como decía una de las víctimas o familiar de las víctimas, hay que abrazarse a la cruz, y esa fe no la debemos perder, porque sin fe la tragedia es insoportable y el mal es insoportable. O sea que no se puede claro, con tanto dolor solo. Bueno, pues el personaje de Pedro, el tema de las negaciones, yo también veo que personas que han tenido a lo mejor un encuentro fuerte con Dios, que dice, Dios mío, se me ha ayudado por aquí, por allí, ha estado presente en mi vida, y que Pedro había vivido momentos que le había cogido, le había levantado, le había sacado del agua, de aguas turbulentas, había vivido lo que hemos dicho, esto, vamos a llevarnos a nuestra vida, ¿no? Porque se nos olvida, porque en momentos así de careo, el que te está mirando cara a cara, conoce a este hombre, yo no lo conozco. ¿Por qué se nos olvida toda una historia de años, de abrazos, de cercanía, de si tú has estado conmigo tanto tiempo? Porque ahora, en este careo, no soy capaz de decirte que te conozco,
¿Qué nos pasa? Sí, bueno, es falta de unas raíces profundas, ¿no? Falta de unas raíces profundas y de una identificación fuerte con el Señor. Entonces queremos salvar el yo, es lo que decíamos antes. Pones el yo por encima del tú, de Dios. Y quieres salvarte y no quieres quedar mal con los demás, te da vergüenza, no tienes coraje, no tienes valentía y le niegas. Es una pena también, claro, es una pena negar al Señor. Por eso necesitamos su espíritu, que es espíritu de fortaleza. No vivimos tiempos fáciles donde ser cristiano no está de moda, aunque bueno, últimamente se habla de que está poniéndose un poco de moda. Bueno, ojalá seamos todos más valientes y sepamos dar testimonio de lo que creemos, pero efectivamente esa traición es posible y por desgracia hay muchos cristianos medio pensionistas que bueno, pues en determinados momentos le fallamos, todos, también yo. Somos pecadores y puede ocurrirnos, pero claro, nuestra aspiración debe ser otra, debe ser fidelidad a aquel que por fidelidad a nosotros ha dado la vida. Pues no, yo no puedo salirme de la noche de la oración en el huerto sin pensar las palabras de Jesús cuando está hablándole al Padre y dice, hágase tu voluntad, ¿no? Hágase en mí tu voluntad. Y aquí, a pesar, ¿no?, que ya que sabe lo que va a pasar, ¿no?, pero él lo acepta la voluntad del Padre en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad y aceptarla, las dos cosas? Bueno, hace falta sobre todo la literatura cristiana ha llamado discernimiento. Hace falta discernimiento, que es un juicio. Un juicio que hay ciertos criterios que pues son, entre otras cosas, contraste con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, que es también pues reacción de la propia conciencia bien formada, que es también opinión de acompañantes espirituales que nos pueden hacer ver con más objetividad qué será lo que Dios me pide. Pero hay una cuestión importante, un criterio importante, que es la satisfacción profunda. No es el placer superficial, sino la satisfacción profunda de cuando alguien hace algo. Con una conciencia bien formada, si uno actúa mal, sabe que va a sentir remordimiento, no va a sentir felicidad. Si está una conciencia bien formada, ahí tiene un punto importante para saber lo que es voluntad de Dios. Es que tu conciencia, que al fin y al cabo es la última guía que tienes que tener, evidentemente estando bien apoyada en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, en buenos acompañantes espirituales, nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Luego también hay un momento ya cuando ya lo van a apresar y que lo quieren llevar, pues Pedro ahí saca todo su poderío y lo quiere defender con espada y le dice Jesús, no, por aquí no, la violencia no es lo que yo quiero, ¿no? Y a mí ese pasaje también hace reflexionar. Jesús lo tenía claro desde el primer momento, se entrega a él. Se entrega, es él el que se entrega. ¿Por qué nosotros, entre nosotros mismos, en las propias religiones, hemos luchado y seguimos, ¿no? Y seguimos, desgraciadamente, sabiendo que tenemos a Jesús, que desde primera hora quiere que esa espada no aparezca, ¿no? Sí, este es el mensaje que venimos recordando, que Jesús entra en un pollino de borrica porque es pacífico, no entra en un caballo. Él dijo, bienaventurados los que siembran la paz. Él no quiere la violencia y no quiere la guerra. Antes de matar, prefiere morir. ¿Por qué nosotros no? Pues porque evidentemente todavía no estamos bien identificados con Él. Porque pensamos que vamos a conseguir más a través de la violencia. Y luego que sean las religiones, hombre, a veces han sido, pero es que las motivaciones en el ser humano son muy complejas. Yo no creo que... Muchas veces hablan de guerra de religiones, pero en el fondo, a veces esto lo que está denunciando es que el que no cree nada tiene que decir que son las religiones las que pelean, pero muchas veces son razones étnicas, es decir, hay una etnia que está contra otra y esa etnia, una cree en una cosa, otra cree a otro dios y entonces es guerra de religiones. Las motivaciones son muy complejas. Yo no creo que una pura
razón religiosa esté en este momento. Bueno, en algún momento, cuando hubo cruzadas, puede que sí. El motivo de una cruzada, pues efectivamente era salvar, digamos, que la religión cristiana se apodera o recuperar a los santos lugares, en fin. Pero repito que las motivaciones a veces son más complejas de lo que parece, y cargar a las religiones todas las culpas me parece que no es justo. Sí, pues sí, no es justo. Sí, es verdad. También vamos a ver ya el día siguiente, cuando ya se entrega ante Pilato, y vemos que Pilato se lava las manos. Ante tanta situación de injusticia que actuamos así, ¿no? O bien no actuando, o bien diciendo a mí no me compete, ¿no? ¿Qué le podría decir, ¿no? En estos días de Cuaresma, para que estemos un poco más atentos, avisos a que todo nos compete, ¿no? Aunque no digan, no, esto no es problema mío, ¿no? Sí, efectivamente, la indiferencia, la cultura de la indiferencia está muy asentada también entre nosotros. Quizás porque hay muchos males en el mundo y uno ya está un poco hastiado de tanta imagen, tanta desgracia. Y al final dices, esto es culpa de otros. Te puedes lavar las manos, como hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Pero el buen samaritano no se lavó las manos, es decir, restituyó la justicia. Aquel hombre que había sido herido en el camino, pues él actuó con misericordia. Así que creo que uno de los testimonios más grandes que debemos dar los cristianos es la justicia. No se nos tolerará nunca que seamos injustos, que tratemos a una persona de forma injusta, no le demos lo que merece, o le denigremos, le menospreciemos. Claro, porque eso, desde luego, no se compadece con el Evangelio, no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con Jesús. Por eso, repito, la injusticia debemos desecharla de nuestra vida. Es un gran pecado la injusticia. Pues ahora nos vamos a entrar en el momento de la crucifixión, el momento en el que está con los brazos abiertos y sale una frase preciosa, creyente y no creyente, porque que una persona antes de morir diga perdónalos porque no saben lo que hacen, la verdad es que es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Y le quería comentar porque es verdad que muchas veces cuando hemos metido la pata, nos hemos equivocado, dices que yo ahora no haría eso, ¿no? Si yo ahora con esta información me pasase, ya no haría eso, y nos mortificamos diciendo nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos o a los demás, ¿no? Y yo me quedo con la frase del final, ¿no? No sabemos lo que hacemos, ¿no? Si supiésemos el mal que le estamos haciendo o el daño realmente a esa persona, a lo mejor no lo hubiéramos hecho. ¿Qué nos pasa? Porque esta inconsciencia a lo que yo me refiero a la hora de cometer estos pecados, este error. Pues posiblemente es falta de empatía, falta de compasión, falta de ponerme en el lugar del otro. Esto es muy importante para una ética que facilite la convivencia pacífica. Es ser capaz de pensar desde el otro. Porque si piensas desde ti, lógicamente solo buscas tu interés y el otro no importa. Pero si tú te eres capaz de ponerte en el lugar del otro, de compadecerte, de padecer con él, entonces es mucho más fácil. Yo creo que cuando no somos capaces es porque prescindimos, no tenemos en cuenta y en consideración lo que puede ir por dentro, lo que puede sufrir, no lo tenemos en cuenta y somos indiferentes ante su situación. Ahora está el papel de María, a los pies de la cruz, María y San Juan. Justo en el momento en el que dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, es el que nos entrega a María, es el momento de la cruz. Y a mí esto me hace también mucho pensar, ¿por qué María? ¿Por qué nos entrega a María, a su madre, bueno, nuestra madre, justo en el momento de tanto dolor y tanto sufrimiento? Bueno, pues ese es otro gesto de un amor infinito. Porque pensemos que entrega la madre a personas que no se lo merecen. Claro, eran discípulos, pensemos en aquel momento. Bueno, Juan estuvo ahí al pie de la cruz, pero al fin y al cabo todos le habían abandonado, en cierto modo, y no habían dado la cara por él.
y sin embargo Él les entrega a su madre. Porque en Juan entrega a la madre para todos los discípulos y también para los del siglo XXI, también para nosotros. Así que, ¿por qué? Pues sencillamente por un gran amor. Porque su madre es lo que le queda. No tiene nada, ya no tiene nada. Solo le queda un hilo de vida y su madre. Y también lo entrega. Pues entonces es que lo da todo. Y bueno, así lo tenemos que vivir, como un gesto más del amor del Señor. Un gesto que ayuda mucho a los cristianos, claro, porque la meditación sobre la soledad, sobre la dolorosa, pues son muy poderosas, son muy, muy ricas y mueven muchos corazones. Y en justicia, porque es así, lo que significa es mucho. Me ha llegado cuando ha dicho que le ha dado todo. Lo único que le quedaba, que era su madre, lo ha entregado también, ¿no? Claro, sí, sí. Wow. Pues vamos ya terminando y vamos ya llegando a la resurrección, porque realmente lo que da sentido a nuestra vida es la resurrección. Me quiero hablar un poco de María Magdalena, de las tres Marías, concretamente de María Magdalena. Ante tanta desesperanza, tanto dolor de desgarro, ¿no? de la muerte, ellas podrían haberse también escondido, no habían entendido nada, pero vuelven al sepulcro a curar heridas, no se quedan llorando, vuelven a curar heridas. Yo esto también lo veo un acto de amor por parte de ellas, ¿no? Y ante ese acto de amor está el llegar ante María Magdalena, presentarse ante ella, llamarla por su nombre, decirle María y ella decirle Rabuní, maestro. Me parece uno de los momentos más bonitos, más íntimos que puede tener un cristiano, poder encontrarse con Jesús resucitado. Y me gustaría que nos hablara de ese encuentro con Jesús resucitado, porque realmente la Semana Santa, el Triduo Pascual, Pasión, Muerte y Resurrección, es llegar ahí. Me gustaría que nos hablase de este encuentro. Sí, el final es la resurrección, claro. Todo lo demás, todo lo que hemos celebrado antes, no tiene sentido sin resurrección. O sea, sería un fracaso. Si nos quedamos en la muerte, sería un fracaso. Y por lo tanto sería un fracaso del plan de Dios. La muerte habría vencido, el pecado habría vencido. Pero la resurrección cambia completamente de sentido todo. No ha sido un fracaso, ha sido una victoria. El Padre le resucita. Y es muy importante el encuentro de las mujeres con Él. Podemos decir que el amor es el que mueve los pies de estas mujeres para ir al encuentro del Señor. Por eso fueron las primeras en descubrirle, porque el amor fue más grande en ellas. Fueron capaces de... seguramente seguro. Ellas no creían todavía en la resurrección, no creían en la resurrección. María la intuía sin duda, pero María Magdalena no lo sabía, iban a embalsamar el cuerpo. Pero esa expresión de ternura y de amor es la que nos acerca a Dios. Es decir, para encontrar a Cristo resucitado, le encontraremos por la vía del amor. Por la vía del amor a Dios y el amor a los demás. Solo por esa vía. Por el de la indiferencia no le encontraremos. Por la vía del yo, de centrarme en mí mismo, mis ocupaciones, mis cosas, sencillamente en mí, no encontraremos a Dios. El problema de la fe, pues, no solo es cuestión de cabeza, sino es cuestión de corazón. No solo es cuestión de entender el misterio, sino de amar el misterio de amor de Dios. Y estas mujeres pues fueron las primeras en vivirlo y las primeras en descubrirlo. Luego los demás ya, con esa ayuda, pues pudieron hacerlo también y así se ha transmitido de generación en generación. Y por lo tanto es un momento muy, muy hermoso, ¿no? La resurrección, el encuentro de María Magdalena, la confusión con el hortelano, porque la fe era todavía en el resucitado, era inicial, pero el amor le abrió las puertas al encuentro con el Señor. Bueno, pues
don Jesús, que hemos estado aquí estupendamente, hemos hecho un repaso por todos estos días que vamos a vivir ya mismo. Nos gustaría de verdad que no se perdiese, en ningún momento de estos días de Semana Santa, porque es verdad, hay mucho bullicio, mucho ruido, pero puede ser un ruido que se convierta en música celestial que nos acerque también, ¿no? Que nos pueda acercar, pero sobre todo que podamos vivir este gran misterio, que no lo dejemos escapar, que lo vivamos en comunidad, como usted ha dicho, que es juntos, que la fe no se vive solo, que para poder tener el encuentro con Jesús resucitado a través del amor. Ha sido todo lo que nos ha dicho, nos ha ayudado muchísimo. Y antes de acabar, pues nos gustaría tener un pequeño detalle, porque sabemos que San Francisco de Asís para usted es un santo muy querido, muy especial, y queríamos hacer la entrega de este libro, que se lo hemos dedicado. Si no le importa, se lo voy a leer la dedicatoria. El equipo de Entre Dios y yo le agradece su tiempo y su entrega. Como diría Francisco de Asís, cuando dejes este mundo, no te llevarás lo que has recibido, sino lo que has dado. Que Francisco de Asís Santa Clara lo guíe en su misión aquí en Córdoba. Señor don Jesús. Tome. Pues muchísimas gracias. La dedicatoria es preciosa, el libro también magnífico, porque efectivamente yo tengo una especial devoción a San Francisco de Asís. Leí también el hermano el libro que escribió Ignacio Larrañaga, que usted me decía que le había inspirado, que es el hermano de Asís. Yo era joven, incluso pues me inspiró una canción que yo, bueno, de jóvenes todos hacemos hasta alguna canción, ¿no? y alguna poesía. Sí, el hermano de Asís. Así que muchas gracias, y también pues yo deseo que estos días sean para todos días profundos de vivir y acompañar al Señor en el dolor, pero también en la esperanza y en la resurrección. Bueno, pues y que lo celebremos, como decía, pues no solo individualmente, sino todos juntos. Y no solo en la piedad popular, que es muy importante y toca mucho el corazón, sino también en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Del Jueves Santo, los oficios del viernes y, por supuesto, en la Eucaristía de Pascua de Resurrección y la Vigilia Pascual. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya hemos conocido todo más de cerca a nuestro obispo de Córdoba, para que nos vayamos encariñando, porque es una gracia tenerlo aquí con esa gana, con esa fuerza, con esa sabiduría que nos transmite y que tanto necesitamos. Y decirle que para nosotros es una bendición tenerlo junto a nosotros. Y ya está, nos vemos después de estos días de Semana Santa, porque hay que vivir el silencio, hay que vivir esta interioridad, y porque si no, no se puede escuchar lo que Dios quiera de nosotros. Y en estos días especiales de Semana Santa, que es la Semana Santa de un cristiano, vamos a intentar vivirla también cada uno donde la tengamos que vivir, pero dentro de la Iglesia y unidos. Nos vemos ya después de estos días, y gracias por estar aquí. Paz y bien a todos, y buena Semana Santa. Entre Dios